Bueno, muy buenas noches. Tengan los que ven esta clase en vivo y en directo o en diferido. Buenos días y vence hoy. Hoy vamos a comenzar la unidad 3. Con nuevos temas, 4 nuevos temas de esta unidad 3. Vamos a empezar la clase como todas las noches en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como les dije, vamos a comenzar la unidad 3 que se llama Introducción a los Sistemas Distribuidos. Vamos a ver. Profe, ¿cómo están? Buenas noches, Leonider. Vale, disculpe la demora. No, tranquilo. Vale. Dale, pues, no importa. Lo importante es que estén en la clase, porque esta clase es para la última semana. Ya ustedes saben, estas dos clases. Sí, miren, hoy es 26, ¿verdad? Hoy vamos a dar instrucción a los sistemas operativos. El otro lunes vamos a dar cliente, servidor y socket. El 10 es la presentación del proyecto de aula. Y el 17 es feriado y el 24 ya es el examen definitivo, la prueba sumativa final. Entonces, por eso, estén atentos. Porque ya la única actividad que tenemos va a ser el proyecto de aula, que es el 10. Y estas clases que sí entran para la prueba sumativa virtual. Estas dos clases, porque la tercera sería el 17, pero el 17 es feriado. Bueno, entonces vamos a comenzar con los sistemas distribuidos. Vamos a ver qué es un sistema distribuido, para qué sirve, cómo funciona, cómo fue eso que se hizo un sistema distribuido. Entonces, miren, desde que se inventó la computación, o sea, lo que son computadores, desde sus inicios allá de la máquina de Leibniz, algo así como la máquina de Leibniz, la máquina de Blaise Pascal y todos esos aparatos que empezaron a funcionar. La computación desde ese momento siempre ha sufrido cambios. Empezaron como indirectamente, el software con el hardware son inversamente proporcional. Porque mientras en ese tiempo el hardware era inmenso, o sea, era demasiado grande, el software eran unas líneas de código que no era mucho, o sea, no pesaba mucho. Eran unas líneas, 5, 20 líneas de código que no pesaban mucho. Pero al irse desarrollando las tecnologías, el hardware empezó a empequeñecer hasta que llegó el transistor y ahora estamos en la nanotecnología. O sea, ahora viene el nanotransistor y eso. Y el software ha ido creciendo. El software empezó con 1K, 2K, 5K, empezó 1 mega, 2 megas. Ya hay software de 8 gigas. O sea, software que no cabe en un DVD. Y esos cambios de que se han visto desde antes, desde los grandes ordenadores, que permitían en ese tiempo realizar tareas de forma limitada, o sea, solo eran unas poquitas tareas en ese tiempo, ¿no? O sea, un computador de esos inmensos solo sumaba, multiplicaba, solo desarrollaba operaciones matemáticas. Y eran utilizados por organizaciones que tenían un gran capital,
O sea, porque no todas las personas, no todas las empresas podían tener computadores, porque eso era costoso, carísimo. El mantenimiento, la energía, eran cuartos grandes de mantenimiento para meter un computador. Así fueron empezándose a desarrollar hasta que llegamos a los actuales computadores personales o los portátiles o los celulares que miren, un celular tiene la misma o incluso mayor capacidad que los computadores viejos. Y eso hace que uno tenga, por ejemplo, casi todas sus herramientas en un celular. Por ejemplo, uno puede recibir clases en el celular, uno puede mirar videos en el celular, puede tener sus hojas de cálculo, de qué aplicación no puedes tener tú en el celular. Entonces, a esos cambios se atribuyen a dos causas que se dieron desde los 70 para acá, que aquí están en las diapositivas. Entonces, uno fue el desarrollo de los microprocesadores, que permitió reducir el tamaño y el costo de los computadores y en gran medida aumentó la capacidad de procesamiento de estos. Pasaron de un procesador o de un proceso, como lo vimos ya, a varios procesos, de monousuario a multiusuario y de monoprocesos a multiprocesos. Y los computadores empezaron a ser podidos comprar, no tanto por las empresas, sino ya por las personas. O sea, ya una persona podía comprar un computador. Antes no podía una persona comprar un computador porque era demasiado carísimo. Y no se podía tener un computador en la casa porque era demasiado caliente. Entonces eso necesitaba bastante refrigeración. Y dos, el desarrollo de las redes, tanto locales como metropolitanas, como mundiales. Este desarrollo de las redes y de las comunicaciones permitieron conectar los equipos entre sí, porque antes eran islas, o sea, antes no había internet, antes era un computador uno, entonces para uno poder transportar una información de un lado a otro, se hacía a través de un medio, un disquete, bueno, antes se usaba, la mayoría que se usaba era disquete. Entonces, a través de un disquete se podía transportar información. En este concepto, en este contexto, que del desarrollo de los microprocesadores, el desarrollo de los computadores personales y el desarrollo de las redes, que ya los computadores se conectaban, aparece el concepto de sistema distribuido. Este concepto se ha popularizado tanto y se está usando bastante y tiene bastante estudio, como por ejemplo el internet, los teléfonos celulares, las redes corporativas, las redes de empresas, casi todo lo que está conectado. Entonces, los sistemas distribuidos, como dice la definición aquí, son conjuntos de equipos independientes y que este conjunto de equipos, o sea, varios equipos independientes, actúan transparentemente como si fuera uno solo. Son varios, pero que al procesar algo, parece que fuera uno solo. ¿Su objetivo cuál es? Descentralizar tanto el almacenamiento de la información como el procesamiento de la información. Entonces, eso es lo que es un sistema distribuido. Acuérdense de eso, que eso les puede salir en el examen. Un conjunto de equipos independientes que actúan de forma transparente como un solo equipo.
Y el objetivo es descentralizar el almacenamiento y el procesamiento. Entonces también puede definirse como varios componentes autónomos conectados en red que pueden comunicarse entre sí mediante mensajes. Entonces, el desafío de los sistemas distribuidos es hacer que el sistema sea confiable y eficiente a medida que se va escalando, a medida que se va creando, se va subiendo el desafío, se va subiendo la complejidad. Esto se va escalando. A medida que nuestras aplicaciones crezcan, entonces los sistemas distribuidos se volverán más importantes. Entre más aplicaciones de redes haya, los sistemas distribuidos van a ser muy importantes. Estos sistemas distribuidos, cuyos componentes de hardware y software están conectados en los computadores, se comunican y coordinan acciones mediante los mensajes o mediante la comunicación entre ellos. Y esto es uno de los objetivos de ellos, comunicarse entre sí. Pero esta comunicación, como lo van a ver en redes 1, se establece mediante protocolos de red del modelo OSI o del modelo TCP/IP o del modelo IP o del protocolo IP o del protocolo UDP o del protocolo TCP, como lo van a ver en redes. Por eso no se los voy a ampliar el concepto. Estos protocolos hacen que se establezca una comunicación entre varios equipos. Y hay un esquema que yo creo que lo han oído hablar, que es el esquema cliente-servidor. En este esquema, lo que son los programas y la información se guarda en un solo servidor o un solo computador y varios clientes pueden acceder a esta información o pueden hacer un procesamiento. ¿Y cuáles son los objetivos? El objetivo del sistema distribuido es compartir recursos. O sea, ¿cómo diríamos? Compartir recursos. Se comparte lo que es el almacenamiento, el procesamiento, se comparte el intercambio de paquetes, se comparte, por ejemplo, yo puedo compartir si yo estoy en un sistema distribuido, yo puedo compartir mi espacio en disco, o yo puedo compartir mi procesador para que cuando se necesiten procesar cantidades de datos que son inmensas y que no se pueden procesar en un solo computador, aquí se haga un proceso y si yo presto el procesador y en los momentos en que mi equipo esté desocupado, se puede hacer ese procesamiento. Entonces yo comparto recursos. A través de las redes estoy compartiendo recursos. En este momento yo estoy compartiendo un video con ustedes. O sea, en este momento nosotros somos un sistema distribuido porque yo estoy compartiendo este video o estas diapositivas con ustedes. Y yo las tengo acá almacenadas. La abstracción, bueno, ya ustedes saben qué es abstracción en Java. Sirve para ocultar procesos, recursos que se encuentran distribuidos en el mundo. O sea, hay cosas que no se pueden ver y solo se necesita que el usuario tenga el resultado, o sea, sea transparente para él el resultado, por lo que los procesos no pueden, por ejemplo, el disco duro de un equipo, o sea, yo nada más te puedo compartir una carpeta a través de la red o en la nube, te digo, en la nube yo tengo un espacio, entonces yo te doy un espacio ahí, pero tú no sabes en dónde está ubicado esa información. Apertura, ¿qué quiere decir el objetivo de apertura? Que este sistema distribuido debe ser abierto, no debe ser un sistema que sea rígido,
y que no se pueda acceder a lo que se necesita. Por ejemplo, ¿qué tal que Google, usted entra a Google y necesite cada rato pedir permiso? Mira Google, voy a hacer una búsqueda. Mira, voy a hacer esto. O sea, debe ser un sistema abierto. Interoperabilidad y portabilidad. Entonces, eso se refiere... ¿a qué se refiere esto? A que, por ejemplo, yo pueda conectar en la red un equipo Mac y un equipo Linux y un equipo Windows y todos ellos puedan funcionar en esa red. No, que esta red nada más es para Linux, entonces tú no puedes conectar un equipo de Windows. Ese sistema distribuido debe ser abierto. Que si yo tengo una base de datos en un servidor Linux, yo desde un equipo de Windows la puedo acceder. O sea, si yo tengo MySQL instalado en Linux, en Apache, en Ubuntu Server, yo pueda acceder a esos registros desde Mac. Y si yo tengo, por ejemplo, SQL Server, que es de Microsoft, entonces yo desde un equipo con Linux puedo acceder a esa base de datos. Eso es portabilidad e interoperabilidad. Escalabilidad, ¿qué quiere decir? Que es necesario que cuando el sistema vaya creciendo, los usuarios que necesitan más recursos, vaya creciendo también los recursos. En un ejemplo, Netflix o esas plataformas que, por ejemplo, tienen un servidor. Netflix inició con un servidor y entonces se empezaron a crecer y él vio que necesitaba más servidores, más servicios y se conectaron 1 millón de usuarios y se pegaba. O sea, cuando por ejemplo, yo tuve Netflix en los años cuando comenzó Netflix. O sea, era una plataforma, una página que tenía como 5 o 6 películas. Y era hasta gratis, porque uno entraba ahí, y uno se podía ver las películas. Eso bueno, Netflix se creó antes del 2000, pero acá llegó en inglés, o sea, uno entraba, pero empezó como en el 2000, 2005, 2006 a llegar a Colombia. 2005 por ahí, imagínense, hace 15 años, 15, 16 años. Y yo entraba a Netflix, yo me veía un poco de películas viejas que tenía Netflix, o sea, y fue creciendo la base de datos de Netflix tanto que ya llegó un momento en que había que escalar y los recursos, o sea, a veces la película la estaba viendo alguien en ese tiempo y uno tenía que esperar que ese alguien se terminara la película, imagínense. Ahora no, ahora tú puedes ver a cualquier hora, puedes avanzar, retroceder. En los sistemas distribuidos tenemos lo que es la distribución de datos. Entonces, la distribución de datos es clave para poder manejar grandes volúmenes de datos. O sea, es muy necesario lograr que el sistema crezca. Es necesario que cuando el sistema está creciendo, se pueda mantener un desempeño estable para que no haya esos trancones. Porque a veces empieza a crecer. Es como cuando su disco duro usted lo empieza a llenar de películas, y ya no tiene donde meter más películas. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Comprar otro disco duro para poder meter más películas. Aunque yo no veo la necesidad de guardar películas, porque esas películas están ahí. O sea, yo antes, cuando se podía, pues, yo llené un disco duro de películas, pero yo decía, si esas películas están ahí, ¿para qué gastar yo espacio? Entonces, es necesario que se logre mantener una escalabilidad para que los datos se vayan distribuyendo. Entonces,
así como empieza a crecer, supongamos, una aplicación, y la aplicación empieza a viralizarse, como empezaron todas, WhatsApp, Zoom, todas esas aplicaciones que empezaron a viralizarse, empezaron a ser usadas. Ellas empezaron a distribuir sus datos, porque es necesario que, como van creciendo bastante, miren que Zoom se pegaba. ¿Por qué? Porque no previó que su crecimiento fuera así de exponencial. Entonces, tuvieron que detener 15 días la operación para ellos poder arreglar los bugs, poder arreglar la seguridad, porque ellos no pensaban en ese crecimiento. Ellos dijeron, vamos a sacar esta aplicación de videoconferencia, pero como ya están las grandes empresas, pues vamos a ir poco a poco. Pero como llegó la pandemia, la gente empezó a usar Zoom y Zoom fue creciendo. Creció tanto que se bloqueaba. Entonces empezó a hacer distribuciones de datos. Unas granjas de servidores aquí, otras granjas de servidores allá. Por eso que la distribución de datos es importantísima. Ahora miremos algo importante de estos sistemas distribuidos, que es la arquitectura. La arquitectura de los sistemas distribuidos es importantísima. Entonces, cuando hablo de arquitectura, me refiero a cómo está constituido un sistema distribuido. Entonces, hay tres arquitecturas que se manejan en los sistemas distribuidos. La primera es la arquitectura cliente-servidor. Este modelo, que yo creo que lo han oído, cliente-servidor, hay un computador que hace peticiones a otro, porque ambos son computadores, que a uno se le llame servidor y que a otro se le llame cliente, pues, pero tanto el cliente como el servidor pueden hacer peticiones, o sea, pero el servidor siempre tiene algo que es que tiene mayor capacidad para ejecutar tareas, bastantes tareas al tiempo, entonces por eso es servidor. Entonces hay una arquitectura que se llama cliente-servidor, que la vamos a profundizar en la siguiente clase, o sea, de hoy en 8, si Dios quiere. Vamos a profundizar esa clase, esa arquitectura. Esta arquitectura, hay una computadora que se llama servidor que realiza muchas tareas que son llamados servicios. Y hay una que se llama cliente, que es la que requiere de esos servicios. Entonces, como la vamos a ampliar bastante en la otra clase, aquí se la vamos a dar hasta ahí. Hay otra arquitectura que se llama peer-to-peer, arquitectura de igual a igual. Entonces, esta arquitectura de sistemas distribuidos quiere decir que cada computadora tiene capacidades idénticas y que ninguna máquina se dedica a servir a la otra. Un ejemplo, el ejemplo que puse aquí es computadores de una oficina. Ustedes saben que hay veces que hay oficinas que no tienen un servidor, sino que en un computador se maneja la información, que a veces hasta la información se repite, porque están pasándose a través de correos. Pásame el archivo de no sé qué, entonces te mando un correo y ese archivo de aquel lado queda desactualizado y de este lado queda actualizado, o viceversa. Entonces, esta arquitectura peer-to-peer, de igual a igual, son varios computadores que cada uno tiene. Cuando una oficina comienza así, o sea, comienza nada más con el internet y se conectan por internet, pero no tienen un servidor. Está distribuida la información, pero no tienen un servidor donde ellos digan, vamos a manejar todo aquí central, sino que, hey, ¿este archivo cuándo es? No, este archivo es viejo. Y tienen archivos viejos y desactualizados. Y está la de varios niveles, la arquitectura de varios niveles que puede ser utilizada como la anterior, o sea, es la combinación de la anterior.
puede tener un servidor, cliente-servidor, y puede tener equipos peer-to-peer. Entonces, pueda que esos equipos no accedan al servidor, pero están ahí en la empresa. Entonces, son un merge, una combinación de los dos. Y por último está la que se llama de grupo de procesadores. Entonces, esta es cuando un equipo tiene bastantes procesadores y esta arquitectura es la que nos permite que se pueda usar hoy la tecnología de multiprocesos. O sea, antes los equipos solo podían tener un procesador, pero ahora hay servidores que tienen 8, 9, 10, varios procesadores, y esos procesadores vienen con núcleos, o sea, varios núcleos. Imagínense esa capacidad de procesamiento que tiene ahora un servidor. Por ejemplo, un servidor de esos de la NASA que necesita procesamiento, de esos que envían los robots a Marte, necesitan full procesamientos. Entonces, esta arquitectura de grupos procesadores reúne toda la mayor cantidad de procesadores y tiene, son como los mainframe, que tiene ese cúmulo de procesos. Son computadores que solo son para empresas, o sea, grandes como la NASA, como los bancos, que tienen que hacer un poco de transacciones por segundos, o sea, por segundos, cada segundo están haciendo 5, 10, 20, 30, 20, 50, 100 transacciones. Y tienen que estar moviéndose esa información, guardándose. Entonces, esas son las 4 arquitecturas. La del cliente-servidor, la de peer-to-peer, la combinada y la de grupo de computadores. Ahora vamos a ver los tipos de sistemas distribuidos. Hay varios tipos de sistemas distribuidos. Entre esos está computación en clúster. Entonces, computación en clúster es aquel sistema distribuido en donde hay varias computadoras conectadas en una red local de alta velocidad. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Para programación en paralelo, donde un programa se ejecuta en todas o se puede ejecutar en varias. Entonces, estos clústeres son computadores en sí, pero hacen el trabajo, al unirse todos hacen el trabajo. Es como decir, ¿cómo les pondría yo el ejemplo? Bueno, o sea, es como decir, ¿cómo les pondría el ejemplo? Yo tengo, por ejemplo, bueno, vamos a tratar de hacer un ejemplo. Por ejemplo, que yo tenga un proceso y ese proceso es grande. Entonces yo voy uniendo computadoras, hasta que pueda obtener una gran máquina. Y con esta gran máquina poder procesar. O sea, un clúster es como un pedazo. Ustedes miren un rompecabezas. Entonces un clúster es un pedazo, o sea, de ese rompecabezas. Y para yo poder armar todo el rompecabezas tengo que tener todos los pedazos. Pero acá el clúster lo que hace es que me va sumando. Es como, bueno, el ejemplo sería, ¿verdad? Ustedes tienen un portátil o un computador. Entonces ustedes tienen 2 gigas de memoria nada más y ahí está lento. Entonces le van metiendo otros 2, ya son 4. Y ya el computador va siendo más rápido. Le van metiendo otros 4 y ya serían 8. Y el computador va creciendo. O sea, y ya ustedes, por ejemplo, compran una de 8 y le ponen 16. Y así va creciendo su computador en velocidad. Entonces, eso es como un manejo de clúster. Entre más tú les vayas metiendo,
vayas utilizando, entre más vayas necesitando procesamiento, ellos se van juntando para poder reunir, o sea, para poder, o como, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de la televisión. Esto ¿cómo es que se llama? Los Power Rangers. Los Power Rangers peleaban por separado, pero apenas que se unían, ellos se formaban, hacían su formación ¿cómo es? Se unían y era uno solo, grande ya. Así es esto, como el clúster. Eso, el Megazord. La computación en red es otro de los tipos de sistemas distribuidos. Entonces, la computación en red es la más usada ahora. La computación en red es la que tenemos, que es la que nos lleva a que ustedes y mi persona estemos conectados. O sea, ahora mismo estamos conectados a través de la red. Y yo estoy distribuyendo contenido hacia ustedes. Igual como por ejemplo YouTube. YouTube está contenido, ustedes ven contenido ahí. Los videos están puestos en algún lugar del mundo. Usted no sabe dónde está ese video dónde está guardado, en qué disco duro. Pero usted lo accede a través de la internet. Por ejemplo, usted tiene en su celular, se tomó una foto y esa foto está ahí en su celular. Pero acá, apenas que usted la sube a Facebook y la pone de portada o no sé, la sube a Facebook para que los demás lo vean, ya esa foto queda guardada en algún lugar del mundo. No se sabe, o sea, está en su muro porque usted la puso ahí. Pero no sabe en qué disco duro quedó guardada esa foto o ese archivo. ¿Ya? Entonces, la foto o todo archivo, todo documento, todo lo que se monte en internet nunca se va a perder, así usted lo borre. Usted puede borrar su foto de Facebook, de ese perfil, dice, no, ven, esta foto quedé fea o quedé feo. Entonces, usted puede cambiar esa foto y usted dice, voy a borrar esa foto porque quedé feo. Y usted piensa que esa foto se borró, pero no, esa foto nunca se borrará porque quedó en varios servidores. Como esto es algo distribuido, eso queda en varios servidores, en espejos, en copias espejo. Y como hay copia espejo, de pronto de la copia 5 a la copia 6 no se borró y esa foto quedó allá. También tenemos el tercer tipo que es computación en la nube, cloud computing. Es lo que se está viendo ahora, computación en la nube. Lean porque este Windows que ustedes tienen aquí ahora, este Windows va a migrar hacia la nube. O sea, vamos a tener portátiles que se van a conectar a internet. Si usted no tiene internet, su portátil no lo va a poder trabajar. Así como el Google Chrome, el Chrome Desktop, que era de Google, que todo lo tenía en la nube, todo lo tiene en la nube, toda la información. Esa es la tendencia ahora, computación en la nube. Entonces, toda su información va a quedar, entre comillas, en la nube. O sea, ya nada usted lo va a tener en su computador personal. ¿Y dónde se ve esto? En su Google Drive, ¿cómo es que se llama el otro? Google Drive, OneDrive y ¿cómo es que se llama el de Dropbox? Dropbox. Sí, profe, Dropbox. Dropbox. Bueno, eso es computación en la nube. Eso es computación en la nube porque usted guarda su información en la nube. Usted la tiene ahí. Entonces, cuando usted necesita sus fotos, sus archivos, usted no necesita prender su computador, sino que en cualquier parte del mundo usted puede acceder a su información. Entonces, por ejemplo, todas sus fotos. Por ejemplo, usted monta todas sus fotos a Flickr, todos sus videos en YouTube, todos sus archivos en Google Drive, fotos de Google,
Entonces usted no necesita tener espacio en el disco, o sea, usted sube todo a la nube y ya toda su información. Por ejemplo, ahora pues, te suben los contactos, fotos, todo, y usted cambia el celular, entonces ya en el otro celular tiene toda la información de una vez, porque usted hace una copia de seguridad y la manda a la nube. Entonces, eso es lo que se está viendo ahora en sistemas distribuidos, todo lo que es computación en la nube. Yo creo que hay una electiva que se llama Cloud Computing, y que les enseña todo eso, todo lo que es computación en la nube, aplicaciones, programación, todo lo que se ve ahí. También tenemos aplicaciones en los sistemas distribuidos. Entonces, ¿dónde se aplica esto del sistema de sistemas distribuidos? En la World Wide Web. La World Wide Web, el HTTPS es la www. Es la mayor, el mayor ejemplo de un sistema distribuido. O sea, una página web es el ejemplo en sí de un sistema distribuido. Entonces tú puedes tener documentos en un lado, y haces clic y lo abres. Puedes tener las fotos en otro computador. Puedes tener la base de datos en otro computador. Puedes tener tu servicio de impresión, servicio de almacenamiento, servicio de archivo, procesamiento. Puedes tener 10 equipos y cada uno cumple una función. Y desde cualquier parte del mundo tú accedes desde un solo equipo, desde un cliente, y esos 10 equipos están funcionando como si fuera uno solo. O sea, no necesitas ir allá, sino desde una sola parte. Tú le das www.tal y lo que te trae es una sola página, y de esa sola página puedes interactuar con los 10 equipos creyendo que es uno solo. O sea, tú dices, por ejemplo, ahora, la información que ustedes están viendo ahora está en la nube. O sea, no sé dónde está guardada realmente, físicamente, no sé. La tengo en OneDrive, que me da la universidad. Eso físicamente no sé dónde está. En alguna parte debe estar físicamente. Pero yo la accedo a través de mi correo. Igual ustedes tienen espacio también OneDrive con su correo de la CUP, que les da 1 tera de espacio en disco. Mientras ustedes estudien allá, ustedes tienen 1 tera de espacio libre en disco con el OneDrive de la CUP. ¿Dónde más se aplica esto? Los sistemas distribuidos en los servidores de archivos de red. Entonces, cuando ustedes tienen un servidor de archivos, un servidor de almacenamiento, un servidor de procesamiento, están aplicando el concepto de sistemas distribuidos. Cuando tú desde los que trabajen, o ustedes pues, cuando usted abre su portátil, usted abre en su celular, abre Google Drive, y ahí tiene un archivo y usted lo abre, usted está ya trabajando con un sistema distribuido, con un sistema de archivo de red. O sea, quiere decir que a veces utilizamos las cosas, pero no sabemos que las estamos utilizando. Con su celular, usted puede acceder a cualquier archivo, bueno, siempre y cuando esté público. O puede abrir Facebook, puede abrir Instagram, y usted guarda, usted sube sus fotos ahí y está mandándole archivos a un servidor. O sea, esas fotos son archivos. Y cuando usted las sube, usted lo que está haciendo es una transferencia desde su equipo, desde su celular, hacia un servidor en alguna parte del mundo. Entonces, usted está haciendo una transferencia. Eso es un sistema distribuido. Cuando usted entra a Facebook, o cuando usted, por ejemplo, entra a una página y descarga un software o descarga algo, también
está accediendo a un sistema distribuido, está accediendo a un servidor de archivos. Que no, que tengo que bajar tal cosa. Y usted entra al servidor, entra a Mediafire y en Mediafire baja lo que tiene que bajar. O entra al Rincón del Vago o entra a cualquier página de esa donde ustedes buscan las tareas que ya están hechas. Pues eso es un servidor de archivos porque tiene los archivos y ustedes los descargan. Otro ejemplo es la red bancaria. La red bancaria de un sistema distribuido, porque la red bancaria, por ejemplo, tiene un cajero aquí, tú puedes acceder por internet, tú puedes acceder por tu celular, puedes acceder por tu portátil, puedes ir físicamente al banco, o sea, tiene todas las presentaciones, o sea, tú serías el cliente, la base de datos del cliente. Entonces, esa base de datos, donde está tu información, debe estar en alguna parte central, en un data center de ellos. Ellos tienen varios data centers y ese data center contiene tu información. Además, a ese data center le están haciendo copia espejo. ¿Y para qué esta copia espejo? Pues si el servidor principal se daña, entra en reemplazo de ese copia espejo. O sea, ustedes saben que todo esto es mecánico, todo esto es físico y puede haber un daño o algo. Nada es infalible. Y entonces como no tenemos, de pronto imagínense un banco que no tenga respaldo de la información y se le dañe uno, pues, terrible. No, que cuánta plata tenía, mierda, no sé. Entonces, los bancos también son fiel reflejo de un sistema distribuido. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos, hay bastantes ejemplos, ¿ya? La red de redes, que es la internet, un servidor de archivos y una red bancaria. O sea, son ejemplos de sistemas distribuidos. Después de ver las aplicaciones, o sea, cómo se aplica un sistema distribuido, vamos a ver sus ventajas. O sea, qué ventajas tiene de usar un sistema distribuido. O sea, porque debe tener alguna ventaja. Porque si lo estamos viendo aquí, si se está usando, es porque tiene una ventaja. Y entre esas ventajas está la economía. Entonces, ¿qué quiere decir que con la economía? Que por ejemplo, si yo estoy en una oficina, ¿verdad? Y tengo 3 oficinas, o sea, estoy en una empresa, perdón, y tengo 3 oficinas, o sea, 3 cuartos, y en cada cuarto supongamos que haya 3 computadores. Entonces yo digo, como yo tengo red, voy a comprar una sola impresora y mando a imprimir desde todos los equipos en una sola impresora. Entonces, yo no tendría que comprar 9 impresoras, imagínense, por cada computador yo, ¿cómo es? Que me toque comprar una impresora por cada computador. Sería un gasto grande, porque estamos hablando imagínense, papel, tinta e impresora, son 9 impresoras. Pero si yo digo, no, hombre, vamos a distribuir esto, vamos a coger un computador como un servidor de impresión y que todo llegue ahí y de ahí se manda la impresora. Aunque ya las impresoras modernas tienen servidores de impresión internos, porque ya tienen red. Antes no. Antes se conectaba en un equipo al puerto paralelo. Como no tenían red, se conectaban al puerto paralelo y se instalaba un servidor de impresión, un programa que manejaba las impresiones y cuando llegaba él mandaba ahí, o sea, se compartía la impresora a través de la red de los computadores
y se mandaba a imprimir. Desde otro computador se podía imprimir, pero a través de un puerto, no desde la red como tal la impresora. La impresora le tocaba conectarse, en mis tiempos se le tocaba conectar a un computador, ¿ya? Porque esas impresoras no venían con servidor de impresión interno. Entonces no tenían esa capacidad, ese manejo de cómo es, no tenían un buffer o un manejo para decir, bueno, impriman, que yo voy reteniendo aquí, voy imprimiendo, y ustedes van mandando, yo voy reteniendo. Entonces, en ese tiempo el que hacía eso era el computador, el sistema operativo, que era el que tenía el servidor de impresión. Pero ya eso, como la tecnología va avanzando, alguno dijo, pero vamos a ponerle el servidor de impresión a la impresora. O sea, tenemos un servidor de impresión, pero no se lo podemos poner a la impresora. Entonces alguien dijo, pero si le ponemos un servidor de impresión a la impresora y la conectamos a la red y la dejamos a ella sola trabajar, entonces ya no necesitamos, porque una de las desventajas de ese tiempo era que el computador que tenía la impresora era el último que se tenía que apagar. Porque si se apagaba la persona, por ejemplo, la que manejaba ese computador y se iba, ya no se podía imprimir. Y esa era una desventaja en ese tiempo de las impresoras, que no tenían servidor de impresión interno. Pues ahora sí, ahora tú dejas la impresora prendida y el último que se va es el que la apaga, porque ya tú puedes imprimir. Y ya no tienes ese problema. Otra de las ventajas es la velocidad. La velocidad de cómputo, de procesamiento es mayor cuando tú tienes 8 procesadores funcionando en conjunto a uno solo. Cuando tú tienes 32 GB de memoria funcionando a uno solo, funcionando al mismo tiempo. O sea, es más rápido tener 32 GB de memoria a tener, obvio, pues a 2 GB. O sea, el computador va a ser más rápido. Pues la velocidad va a ser mayor cuando en vez de un solo procesador tú tienes 8 trabajando a tiempo. Distribución inherente. ¿Qué quiere decir eso? De que tú puedes ejecutar cualquier aplicación que esté ahí en ese sistema distribuido, no importa dónde esté. O sea, por ejemplo, no sé si lo habrán usado ustedes, pero la CUP tiene ahora, implementó de que ustedes puedan acceder a todas las aplicaciones que tiene la CUP licenciadas desde su casa. Algo que se llama, creo que Labs. Ustedes no lo han probado. O sea, ustedes pueden entrar, o sea, ¿cuál es el ejemplo? O sea, ustedes van a una sala de cómputo, o sea, normalmente cuando se podía, ustedes, cuando no había pandemia, antes de marzo del año pasado, cuando no había pandemia, cuando ustedes empezaron en enero y febrero, ustedes iban a la CUP, pedían un turno en la sala y si tenían que usar algún programa especial, ustedes empezaban a trabajar. Y trabajaban en su sala y ejecutaban, por ejemplo, Arduino. Por ejemplo, ¿qué otro sería? Pero, bueno, los programas especiales que se trabajan en ingeniería, que usted no puede instalar, o si usted lo quiere instalar, entonces tienes que descargarlo. A veces son copias de shareware, como lo vimos, las licencias de software que la vimos en las primeras clases, así. Entonces, ahora hay algo que se llama labs, labs.q.edu.co, que usted tiene la posibilidad de trabajar en su casa como si estuviera trabajando en un equipo de la CUP. No sé si a ustedes
le hablaron acerca de eso. Nada, profe, no sabía. No sabía. Bueno, entonces miren, ahora antes de terminar la clase, voy a mandarles unos 3 PDFs donde a ustedes les permiten, donde ustedes, ¿cómo es? Un manual, mejor dicho, un manual, cómo acceder al labs, lab.cu.edu.co. Entonces, ustedes entran, vamos a mirar para ver si podemos ponerlo aquí. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde estás, corazón? A ver aquí. Labs.cu. Ese, profe, Diga. ese que mandé al chat. Allá va, que no veo el chat. ¿Dónde que está el chat? A ver aquí. Es exacto. Ah, pero ya tú habías entrado, ¿no? No, pero ve ahora. Ah, bueno, mire. Entonces ustedes entran en Lab, ahí tienen en MATLAB, tienen casi todas las aplicaciones, todas pues, las que están, bueno, las que están virtualizando, casi todas, y ustedes pueden entrar a esa aplicación ARGIS, o sea, por ejemplo, los alumnos de arquitectura, que no tienen, por ejemplo, AutoCAD en su casa, ellos pueden trabajar con AutoCAD aquí, con MATLAB, con cualquier software que tenga la Q virtualizado, que eso se está actualizando a cada rato. Pero lo primero que tú tienes que hacer es descargar el VMware para conectarte para conectarte con la Q. Vamos a cerrar esto. Entonces tú puedes utilizar las aplicaciones remotas. Eso es una de las ventajas del sistema distribuido. Otra de las ventajas es la confiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es confiable, que como tú tienes un sistema distribuido, por ejemplo en la Q hay como 10, 15 servidores, y cuando uno se cae, entra el otro a reemplazarlo. Entonces, la información no se pierde. Entonces es confiable. Antes, por ejemplo, ¿qué pasaba allá? Que uno decía, hombre, vamos a formatear este equipo. Entonces, cuando uno iba a formatear este equipo, mierda, la información que yo tenía y no sé qué, se me perdió y se perdía la información. Cuando empezó la Q a escalar, empezamos nosotros a hacer configuraciones. Y cuando se hizo el convenio con Microsoft del Campus Agreement, Microsoft nos dijo, miren, ustedes tienen 1 tera de información aquí, 1 tera de almacenamiento. Entonces nosotros fuimos donde cada secretaria y sin que, siendo eso transparente, o sea, porque el usuario no se daba cuenta, nosotros redirigíamos lo que era escritorio, lo que era descargas, lo que era documentos hacia ese drive o hacia la nube. Entonces ellos no se daban cuenta. A veces tocaba cambiar el computador o se le dañó alguna cosa y ellos se llevaban las manos a la cabeza pensando en que se les había perdido la información, pero como uno le había hecho ese proceso, ese trabajo, bueno, no a todos, a algunos, entonces uno decía, no, tranquilo, mira, aquí está tu información, y ellos les volvía el alma al cuerpo.
Entonces es confiable un sistema distribuido. Yo tengo todos mis archivos, la mayoría, muy raro lo que tengo aquí en el equipo. Porque sé que todos estos equipos, la mayoría se puede dañar el disco duro. Entonces, nada importante. O sea, todo lo que es importante para mí lo tengo en la nube. Ahora tengo, Microsoft me dio 1 tera de espacio. Tengo 1 tera de espacio en Microsoft. Y ahí voy a empezar a guardar todos mis videos y mis fotos. O sea, todas las fotos que tengo desde el año UPA, las voy a subir ahí y las borro del computador. Entonces ya yo las tengo ahí. Por ejemplo, allá yo subí, tengo 2 copias. Tengo una copia en Google Drive, en Google Fotos, y ahora con el Drive, con el OneDrive, porque como nosotros tenemos, por ejemplo, acá en la casa compramos la suscripción de Office y todos los años la pagamos, vamos a usar esos espacios. O sea, cada uno son 5 licencias que nos venden y son 5 teras que nos dan a uno, 1 tera cada uno. Entonces vamos a guardar la información ahí y esa información la tenemos en cualquier parte del mundo. O sea, por ejemplo, ay, no sé qué, yo voy a Santa Marta de mi mamá. Entonces yo le digo, ay mami, mire, un video del niño, no sé qué, de mi hijo. Entonces antes no podía porque antes estaba el video aquí en el computador. Entonces imagínense, la mami, hay que prender el computador allá y llevármelo en alguna USB y esa cosa. Ya no, ya ahora todo está en la nube y cuando yo llego a Santa Marta nada más es con el celular entrar a la nube y mostrarle los videos, las fotos, todo lo que yo tengo ahí a mi mamá, de sus nietos y eso. Entonces, y es confiable porque se me dañó el celular. Bueno, compré otro y ya no tengo que pasar de aquí para allá, sino que él mismo lo trae. Crecimiento proporcional. Entonces, cada vez que se requiere mayor poder de cómputo en el sistema, se adiciona un módulo. En la Q, el ejemplo de la Q comenzó con 2 servidores, un servidor, mejor dicho, no eran ni servidores, era un computador de mesa que uno lo hacía pasar como servidor. No, vamos ahí, uno empezaba a instalar Windows Server, en ese tiempo era Windows Server, Windows NT, mejor dicho, no, ni siquiera NT Servers. Y uno instalaba Windows NT Server ahí y en un computador. Y empezaba a ese computadorcito a manejar todas las transacciones de la Q. Pero todo en ese tiempo, cuando yo entré en el 2001, perdón, en el 2000, en el año 2000 entré yo, contabilidad tenía su propio servidor. Admisiones tenía su propio servidor. ¿Cuál era el otro? Sistemas tenía su propio servidor. O sea, habían como 4 servidores, pero eran equipos de mesa que se hacían pasar como servidores. Entonces, contabilidad, lo que era el área financiera, tenía un computador con Sigo, no me acuerdo si era Sigo, Trident, una vaina así que se llamaba entonces estaba en un solo computadorcito. Y ahí estaba toda la historia financiera de la Universidad Maynes. Y de cosas que se empezó a programar copia de seguridad, porque donde se dañara ese computador, se perdió toda la historia de la Q. Entonces iba creciendo la Q y entonces se requería mayor poder de cómputo. Entonces, ¿qué pasó? Se centralizó los servidores, se empezaron a comprar más servidores y se empezó a distribuir la carga, porque ya iba creciendo la Q, la sala, entonces se empezó a distribuir cada carga. Entonces ya la gente no veía, ya no tenía ellos que prender el servidor, que apagarlo, sino que ellos ya prendían su computador y cuando se le mapeaba la unidad, ya ellos de ahí tomaban la información. O sea, ya ellos no sabían dónde estaba esa información, pero ahí estaba en su computador, o sea, a través de la red, de los equipos de la red.
Entonces eso fue creciendo y se necesitaba más espacio, pero ya la gente no se daba cuenta de qué se necesitaba, sino que éramos nosotros los que manejábamos la tecnología, los equipos, y eso era que se reunían los ingenieros. En ese tiempo yo todavía no era ingeniero. Se reunían y decían, bueno, necesitamos comprar un servidor, necesitamos comprar discos duros para tener más espacio de almacenamiento, y eso era transparente a los usuarios. Los usuarios nada más, hey, mira el computador y no sé qué, ya no era como antes. Entonces eso va creciendo proporcionalmente y se va agregando un módulo. Se requiere más espacio en disco, se compra un disco y se le mete al servidor. Ni siquiera hay que apagarlo, sino que se mete en caliente. Otra de las ventajas, bueno, ya hablamos de la economía, mucho más barato añadir servidores. Como les dije, Netflix, todo, ahora Disney Plus, todo eso, o sea, para ellos, entre más clientes tengan mejor, y entre más clientes necesitan, por ejemplo, ya antes se necesitaban varias, por ejemplo, cuando existían los blockbusters, que no sé si ustedes conocieron eso, donde uno iba a alquilar las películas, ellos compraban 5 películas. Entonces, alquilaban las 5 películas, entonces tú tenías que esperar a que alguien la devolviera. Y ya no te avisaban, ya devolvieron, entonces tú ibas a prestar la película. Ahora no. Ahora tú pagas una suscripción a Netflix y te ves la película, si está en Netflix, pues. Y no tienes que esperar a que otro la desocupe. O como por ejemplo antes en la Q. Antes en la Q tú ibas a la biblioteca, ya no, porque ya tú tienes bases de datos especializadas, tienes tanta cantidad de recursos en la Q. Pero antes, por ejemplo, antes existía la biblioteca nada más y había una sala de consulta especializada, que eran 5, si no estoy mal, si no me acuerdo, eran como 15 computadores. Entonces tú ibas a la biblioteca a prestar el libro de Tannenbaum y ya lo habían prestado, nada más habían 3. Entonces tú decías, bueno, voy a subir a consulta especializada, y habían solo 15 computadores y ya estaban llenos. Entonces te tocaba esperar. Y a veces ahí la gente en fila, yo veía la fila, la gente esperando porque era en época de parciales. Y ya no, ya tú desde tu casa, desde tu celular, puedes acceder a la biblioteca de la Q. Puedes entrar en la biblioteca, puedes buscar el libro. Y si el libro no está en físico, tú puedes entrar a la cantidad de bases de datos que tiene la Q. Y tú puedes buscar ahí los PDF, tú puedes buscar también mucha información, o sea, desde la comodidad de tu casa, ya no tienes que ir a la Q. Eso evita, por ejemplo, los sistemas distribuidos abaratan todo eso, o sea, porque ya no, tú no tienes que desplazarte, tú no tienes que gastar plata en bus, tú no tienes ¿cómo es? Que gastar, sino desde tu celular. O sea, lo mismo que vas a hacer, tú lo haces desde tu casa, de tu celular, consulta la página y ya, y ahí está tu información. El trabajo en conjunto, o sea, varios servidores trabajan como si fueran uno, ya lo dijimos, la mayor confiabilidad y la capacidad de crecimiento incremental. También las ventajas contra los computadores, por ejemplo, independientes. Si tú tienes 3 computadores que no están conectados a la red, por ejemplo, en tu casa hay 5, en tu casa hay varios equipos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el celular, si tú tienes un celular, tú tienes un portátil, tú tienes un computador de mesa. Pero entonces tú te mandas del computador, te mandas a través del correo un archivo que tienes en el portátil.
O tú tienes un archivo, entonces, o te lo pasas por USB, pero no se te ha ocurrido de que el equipo de mesa lo puedes convertir en un servidor, lo puedes convertir en un servidor de archivos y necesariamente desde el portátil o el celular tú puedes acceder a ese archivo sin necesidad de estar mandándotelo por correo o a través de una USB. Entonces ya en tu casa hay un sistema distribuido. Aquí en mi casa, por ejemplo, yo tengo toda la música en este computador donde le estoy dando clase. Y yo no necesito llevarme los MP3 para allá. Yo los puedo poner en el televisor o los puedo poner a sonar en el televisor. Porque comparto a través del streaming. Eso se llama streaming. Eso se llama servidor de streaming. Y yo comparto la música. Entonces, desde aquí yo puedo ver mi televisor, desde este computador. Yo puedo mandar a mi celular. Miren, les voy a mostrar. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí es mi celular. Aquí está compartido. Esto que ustedes ven aquí, eso es toda la música que yo tengo. Y desde el televisor lo puedo tener. Este es mi televisor. Este es el televisor. Y este es el celular, creo que es el de mi hijo. Y este es el router que tengo yo aquí. Entonces yo a través de todo esto, yo no necesito llevarme la música, esta música que está aquí, ¿dónde es que está? Esta música que está aquí, toda esta música que está aquí. Yo no necesito llevármela para allá, porque miren la carpetica verde. Ese chulito verde quiere decir que es una carpeta compartida. Entonces yo desde el televisor puedo poner la música, desde el celular puedo poner la música. No necesito mandármela. Entonces ustedes pueden convertir, si tienen un celular, un portátil, ustedes pueden convertirlo, ustedes pueden tener un sistema distribuido en su casa para que no estén mandándose por el correo el archivo, la última versión. Entonces, esa es una de las ventajas de los sistemas distribuidos con respecto a los computadores independientes. O sea, al compartir recursos, tú satisfaces las necesidades de varios usuarios. Ay, que los videos, ¿dónde están? Ay, que me tocó descargarlos. Entonces, los tienes en el computador, pero tú los puedes ver desde cualquier parte. Tú tienes una mayor flexibilidad, tú tienes una mejor comunicación y puedes tener acceso a lo que no tenías. Pero como todo sistema que tiene sus ventajas, este sistema también tiene desventajas. Y ustedes dirán, ¿cómo así que tiene desventajas? Claro, él tiene desventajas. Entre estas está el software. Gran parte del software para sistemas distribuidos está apenas en desarrollo. O sea, son programas que están en desarrollo apenas. O sea, es software libre. Y el software que hay es caro. ¿Ya? ¿Qué otra desventaja tiene esto? Es las redes. Hay redes que no todas son iguales. No todas las redes son, ¿cómo les diré? De fibra óptica. No todas las redes tienen alta velocidad. Entonces, supongamos que a su casa tiene Claro, ¿verdad? O tiene Movistar, pero del poste hasta su casa viene en cobre, no viene en fibra. Hasta el poste llega en fibra, pero del poste a su casa llega en cable, o sea, en cable coaxial. Y eso lo que hace es reducir la velocidad grandemente, porque es como si ustedes vinieran, no sé si ustedes han viajado a Cartagena, si vinieran de la autopista, o es como si ustedes fueran por la circunvalar, que es una autopista, entonces se metieran por una callecita donde caben 2 carros nada más.
Entonces, esa es una desventaja de los sistemas distribuidos, que yo puedo tener un servidor en tal parte, pero ese servidor se accede a través de cable. Y tengo otro servidor que sí se accede a través de fibra óptica, que es más rápido. Entonces, la velocidad con que yo accedo al servidor 1, que es a través de Wi-Fi también, o a través de cobre, es menor a la del servidor que yo accedo a través de fibra óptica. Seguridad, entonces también es una desventaja la seguridad, porque pueda yo que tenga un data center y el data center, por más que sea, nada más se queda el guardia de seguridad cuidándolo, ¿ya? Entonces, esa protección, nada más un tipo que se quede cuidando ahí, pues puede que esté el guardia, pero el día en que lo vayan a hackear o lo vayan a asaltar, pues es posible que lo puedan hacer. Y tolerancia a fallas, tiene que ser tolerante a las fallas. Hay muchos sistemas distribuidos que no son tolerantes a la falla y paran cayéndose. Entonces, por eso le digo, también por la velocidad o por la red. De pronto la antena se cayó, de pronto no pudo subirse, no subió el servicio. Debe ser tolerante a la falla, pero como por ahora las comunicaciones están como están, que un día, por ejemplo, usted siente el internet lento y al otro día ya no. Otra de las ventajas es que, por ejemplo, usted mandó un mensaje, usted mandó un archivo y en la mitad que iba el archivo se fue la luz y se perdió, porque puede suceder. Y usted dice, hey, mira, ya te mandé el archivo, y no, a mí no me ha llegado. O usted está conectada a la base de datos y de pronto está conectada y se cayó la conexión y quedó la base de datos abierta. O sea, se le fue el internet y usted dejó la base de datos abierta. Entonces puede haber un fallo de integridad o no la cerró bien, porque usted tiene que cerrar la base de datos o iba a borrar algo y falló la conexión y entonces no borró lo que era. De pronto también pueda que otra desventaja es que saturación. Saturación en la red, porque también hay saturación en la red. Pues esas son las desventajas. Entonces ya tienen, ya conocen las ventajas y ya conocen las desventajas de un sistema distribuido. Ya tenemos que son como ejemplos de aplicaciones los tipos de sistemas distribuidos. Ya ustedes saben que son 3 tipos, que son 4 tipos de arquitectura y los adjetivos. Entonces ahora pasamos a los aspectos de un sistema distribuido. ¿Qué es eso de aspectos? Los aspectos se refiere como a conceptos sobre el sistema operativo, o sea, la forma en cómo se puede manejar un sistema distribuido, perdón, que es un sistema operativo. Entonces, ¿qué debe tener? ¿Qué aspecto debe tener un sistema distribuido? Es como ¿qué debe tener? Entonces debe tener transparencia. ¿Por qué puse la diapositiva en blanco? O sea, la diapositiva está en blanco, es intencional. ¿Por qué debe tener transparencia un sistema operativo, un sistema distribuido? Porque debe ocultarle al usuario todo. O sea, el usuario debe estar
¿cómo decir? Convencido de que él está trabajando en una sola máquina. Entonces tú no le puedes mostrar al usuario todos los procesos. A él solo le interesa el resultado. Entonces cuando él hace la búsqueda en Google, Google lo que hace es mostrarle los resultados de la búsqueda. Google no le dice me voy para tal servidor, voy a ir a la base de datos tal, voy a abrir la base de datos, voy a mirar los archivos, los registros, voy a comparar cuántos resultados hay. No, él dice buscar en Google lo que vaya a buscar y cuando él le da enter, él le muestra los resultados. Entonces, debe haber transparencia en un sistema distribuido para que el usuario solo reciba lo que él necesita. Es como decir, por ejemplo, la comida. Usted va al restaurante, usted le dicen, ¿qué quiere comer? No, yo quiero una corriente de arroz, un pollo a la plancha, listo. Entonces, cuando usted se sienta, le traen su comida, usted se la come, pero que usted no va a la cocina a mirar, ay, mira el pollo, ay, mira cómo hiciste esto, ay, que mira el arroz, que no. Usted está sentado esperando el resultado. Y usted no ve qué pasa allá adentro. Mejor no vea. Mejor no vea. A veces mejor no ve lo que pasa por la comida, porque entonces usted no ve lo que pasa allá adentro. ¿Ya? Entonces debe haber una transparencia, o sea, debe haber algo que oculte y solo que usted haga una petición y esa petición sea resuelta. Ya que todo esté funcionando, que todo parezca uno solo. Por ejemplo, usted va a McDonald's y pide una hamburguesa. Entonces la señorita acá adelante dice una hamburguesa, que uno a veces no le entiende. Y uno hace las papas, el otro hace frita la carne, el otro abre el pan, el otro le echa mantequilla, el otro le echa esto. Y ellos trabajan como si fuera uno solo. Entonces van pasando la hamburguesa, uno le va echando una cosa, y así se le va pasando. O como cuando, o cuando usted va a la Olímpica a veces a almorzar, que uno se sirve el arroz, le pasa el plato al otro, él le sirve la carne, él le pasa el plato al otro, le sirve la ensalada. O cuando usted está en un buffet, en un matrimonio, que uno le echa el arroz, uno le echa la carne, otro le echa la ensalada, así. Aunque usted lo está viendo, pero usted está recibiendo un resultado. Acá eso se esconde. Entonces, como si usted hiciera la fila, pidió, y por ejemplo en McDonald's o en cualquier parte que usted tenga carro, o sea, y usted va y pide por acá adelante, se da la vuelta y se lo dan por allá. Usted no sabe ni, usted nada más le entregan lo que pidió empacado. Es una transparencia. ¿Qué tenemos también? Las principales transparencias. O sea, ¿cuáles son las principales transparencias de un sistema distribuido? O sea, la localización. Entonces, los usuarios no deben de saber dónde se encuentran los datos. O sea, eso no es importante para el usuario. Cuando usted sube una foto en Google Drive o sus archivos en Google Drive, usted no sabe dónde está ubicado eso. Usted sabe que está ahí en su celular, pero usted no sabe realmente dónde está eso. Puede que esté en China, puede que esté en alguna granja de un servidor. También puede ser de migración, entonces los recursos se pueden mover a voluntad sin cambiar su nombre. Entonces usted puede mover de Google Drive a OneDrive sin necesidad de cambiar el nombre, de réplica. Entonces, cada vez que el sistema hace un backup, usted tiene 5 o 6 backups, el usuario no debe enterarse que usted tiene una copia de seguridad. El de contabilidad hace su factura, se dañó el sistema, bueno, se recuperó, pero él no sabe que se hace un backup a diario, o sea, que se hace una copia de seguridad a diario, que hay disco duro espejo, que se dañó el disco duro principal y entró el de reemplazo enseguida. También transparencia de concurrencia, o sea, yo puedo estar en Netflix y Netflix no me va a decir
Esta película la están viendo 25 millones de personas, ¿no? Eso no le importa a uno. O sea, yo estoy viendo la película en Netflix y no sé quién más está viendo. De paralelismo. Entonces, igual, yo puedo estar leyendo un libro a una base de datos, puedo estar descargando una base de datos o un archivo y ese mismo archivo lo puede estar descargando otra persona. Entonces estamos haciendo la misma consulta a la base de datos también y yo no debo de, o sea, a mí no me importa como usuario si fulanito o perencejito está bajando ese archivo. O, por ejemplo, si se dañó un disco duro, allá en la Q se dañaban los discos duros del servidor. Entonces las cambiamos, lo podíamos cambiar en caliente. ¿Qué quiere decir eso? De que se dañó, quitamos, pusimos y ya el usuario no se enteraba de eso. Y ahí estaba su información. Y el de desempeño tampoco, o sea, al usuario no se le debe mostrar el rendimiento de las máquinas, sino, bueno, está lento, está rápido. Y de escalabilidad, quiere decir que el usuario no debe ver, por ejemplo, si hay poco espacio en el disco duro, del servidor, eso debe ser transparente para el usuario. El director de sistemas es el que encargado de decir, bueno, vamos a comprar otro disco, otra SAM, vamos a meterle más disco a la SAM y así agrandamos el espacio. Entonces, otro de los aspectos es la flexibilidad. Que debe ser flexible, o sea, si voy a agrandar o voy a achicar o voy a meter más, eso debe ser flexible, los módulos, o sea, debe ser modular, algo así como modular, porque yo quiero meter 5 servidores sin que se caiga el servicio, sin nada, o sea, voy a cambiar un servidor, entonces yo puedo hacer paralelismo, o sea, puedo pasar aplicaciones para allá, mientras yo arreglo este servidor, como pasaba en la Q. O sea, en la Q teníamos 4 o 5 servidores y había que hacerle mantenimiento a un servidor, entonces se apagaba, pero las aplicaciones que estaban ahí se ponían a funcionar al lado. Entonces había confiabilidad, porque se podía sustituir, o sea, una tarea que estaba haciendo esta computadora la podía pasar para esta y no había retraso. Solamente pasa que ya se va a hacer servicio ya cuando si es la luz, o sea, ya así no se puede, se tienen que apagar todos. Entonces, y ahí sí se avisa los domingos que no va a haber servicio en la Q, pero se hace en los domingos. El desempeño también es otro aspecto de los sistemas distribuidos, o sea, debe tener un desempeño, un tiempo de respuesta, no debe ser como las operadoras de los celulares, que uno las llama y mierda, no lo contiene el contestar, o como las operadoras de la EPS, que uno va a pedir una cita y nunca están. Entonces debe tener un desempeño bien, un tiempo de respuesta, debe tener una escalabilidad. Escalar quiere decir aumentar, que tú a la arquitectura actual le puedes adicionar más poder sin que el usuario lo note. O sea, el usuario va a decir, oye, está más rápido ahora, pero no va a saber por qué. Otro de los aspectos de un sistema distribuido es la repartición de la carga. O sea, un servidor, si tengo 5 servidores, voy a repartir la carga entre esos 5 servidores sin que se note. O sea, este servidor me va a procesar esto, este servidor me va a hacer las copias de seguridad, este servidor me va a hacer los procesamientos, este servidor me va a hacer DFTP, y entonces tú repartes las cargas. Es como decir, tú tienes 10 bolsas de cemento, ¿verdad? En la puerta de tu casa. Entonces tú dices, voy a meterlas yo solo los 10, no vas a poder. Entonces si tú dices, llamas a 9 amigos, más tú 10, ya ahí tú estás repartiendo las cargas. Entonces ya tú puedes meter las 10 bolsas de cemento. O 5 amigos, entonces meten cada uno 2. Entonces ya tú repartes las cargas. Así pasa con los sistemas distribuidos, que tú tienes servidores de trabajo, tienes pilas de procesamiento, o sea, cada servidor aporta los procesadores que tenga, entonces
Ahí se reparten los procesamientos, se reparte la memoria, se comparte o se distribuye, que no es lo mismo. Otro del aspecto es la consistencia, o sea, todos los involucrados, todos los entes involucrados con el sistema operativo deben operar en un esquema distribuido. O sea, todo debe funcionar de manera correcta, o sea, consistente, como cuando te dicen, no, todo debe ser consistente, o sea, debe ser posible modificar, debe ser posible que sea consistente la cosa ya. O sea, no debe ser clarita, como dice uno de la sopa. Entonces tú puedes modificar, puedes guardar en la memoria caché. Lo de hablé de las fallas, que tú las fallas, los fallos deben ser transparentes, se debe replicar la información, se debe hacer una interfaz de usuario que pueda el usuario acceder. Y esto del reloj quiere decir de que todos los procesos se deben llevar sin que el usuario note que se está procesando y que no. Otro de los aspectos es la funcionalidad, que el sistema distribuido comience a implementar o que funcione de acuerdo con las metas propuestas. O sea, si yo dije, mañana tengo, bueno, voy a empezar con mi sistema distribuido, como comencé yo con la música, entonces yo dije, voy a colocarme estas metas, voy a comprarme un televisor que pueda yo acceder al computador desde el televisor, y entonces me puso una meta. Entonces, ahora voy a sincronizar el celular con mi computador. Instalé una aplicación, entonces ahora yo puedo ver lo que tengo en el computador desde mi celular. Entonces, esas metas deben ir cumpliéndose. Y también la seguridad, porque es importante de que ustedes puedan asegurar toda la información, que la información no se vaya a perder, que hagan copia de seguridad, que tenga clave la información importante, que los datos o sea, no estén al público, o sea, porque usted tiene la información de su empresa ahí en el servidor, pero el servidor, por ejemplo, los estudiantes en la CUT no pueden acceder al servidor de SICUC, no pueden ver sino a través de la página web lo que ellos pueden ver. Entonces, eso es seguridad. Y vamos a ver cómo se comunican los nodos, o sea, los clientes de un sistema distribuido. Entonces, hay una comunicación sincrónica, que quiere decir que cuando tú mandas un mensaje, el otro debe estar ahí pendiente de que le llegó el mensaje. Cuando yo mando una petición, por ejemplo, yo quiero hacer una búsqueda, los servidores deben estar activos y deben recibir esa búsqueda. Cuando, por ejemplo, yo llamo, que el otro celular debe estar ahí activo, es una comunicación sincrónica. O sea, para poderme comunicar yo, debe haber un receptor y un emisor. Por ejemplo, yo soy el emisor, pero debe haber un emisor, un receptor, perdón, que esté ahí y que esté siempre sincrónico. Entonces yo mando un mensaje y que ese mensaje sea respondido en tiempo real. Pero ¿qué pasa? Que de pronto la comunicación sincrónica, que es el protocolo TCP, el protocolo TCP utiliza la comunicación sincrónica. O sea, quiere decir de que si él se comunica, o sea, él debe recibir una respuesta. Por ejemplo, hay cartas que solo se le entrega a la persona. Por ejemplo, una tarjeta de crédito, cuando te la manda, y si la persona no está, se la lleva otra vez hasta que la persona no esté, hasta que no encuentre a la persona, no se la dan.
Ya no, que ¿dónde vas a estar en tal parte? Bueno, allá te la llevamos. Es una comunicación sincrónica. Y está la contraria, que es la asincrónica. Entonces, ¿cuál es la sincrónica? Es la que tú puedes mandar un mensaje y no sabes si llegó o no llegó. Ya ahí no hay límite de tiempo. ¿Qué sería el ejemplo? El correo electrónico. Tú puedes enviarle un correo electrónico a cualquier persona y tú no sabes si ya lo leyó, a menos que tú le pongas confirmación de lectura, pero muchos no lo ponen, entonces tú lo mandaste y tú no sabes si le llegó correcto o no le llegó, no hubo una información del servidor que si le llegó o no le llegó. Por ejemplo, también puede ser eh, eh, si el celular está apagado, tú le mandaste un mensaje de WhatsApp, pero el celular está apagado, entonces cuando lo prenda uno no sabe si le va a llegar o no. Entonces esa es una comunicación asincrónica. ¿Quién maneja esta comunicación? El protocolo UDP, que es el que van a ver en redes el otro año. Entonces hay dos tipos de intercambio, que es la invocación remota y las comunicaciones grupales. Entonces hay un primer caso, dependiendo del estado, dependiendo si estamos como invocación remota o comunicación grupal, está el cliente servidor, que ya lo vimos ahorita, o el peer-to-peer, que ya lo vimos ahorita. Y ahora vamos a ver las características de un sistema distribuido. Entonces, el sistema distribuido, entre las características que debe tener, está la compatibilidad. Los dispositivos deben ser compatibles. Si yo tengo Windows y tú tienes Linux, yo debo poder comunicarme contigo sin necesidad de que mierda, que no sé qué, que esto, que lo otro, que no podemos, no. Yo debo comunicarme contigo. ¿Qué pasaba antes? En mi tiempo, o sea, cuando yo tenía su edad, bueno, más años, aquí se crearon, cuando aquí inició la época del celular, aquí se crearon 3 compañías: Celu Móvil, Celu Móvil, Cel Caribe y la del Pacífico, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran 3 zonas. O sea, dividieron el país en 3 zonas. Aquí fue Cel Caribe, Celu Móvil y Oxel, algo así, Oxel, no me acuerdo. Entonces, en la costa nada más se podía llamarlo de la costa. En el centro del país se podían llamarlo del centro del país. Y los de la zona Pacífico se podían llamar entre ellos. Entonces no había compatibilidad. Entonces, si yo tenía un celular de un operador, no era compatible con el otro operador. Había que llamar y que romper el código. O sea, lo que ya ahora no se hace porque ya vienen abiertas las bandas. Entonces, no era compatible un celular de un operador a otro porque tenía cerradas las bandas. Entonces, solamente si tú abrías las bandas, ya el celular quedaba inoperable. Tenías que tener como un permiso. Entonces, no era compatible este celular para aquel operador. Ya no, ya tú puedes comprar un celular aquí en Tigo o en Movistar y lo puedes usar con Claro. O puedes cambiar el chip, poner el chip que tú quieras. Antes no. Antes los celulares, cuando no usaban SIM card, había que colocarle unas configuraciones al celular y ya ese celular solo se podía utilizar en ese operador porque la banda solo venía con una banda, o sea, no era compatible, no era como ahora que tiene varias bandas. Solo traía una sola banda, entonces solo servía para ese computador. Perdón, para ese operador. Y la tolerancia a fallos, o sea, también otra de las características. Si este computador se apagó, el otro debe funcionar, o sea, el respaldo. Entonces, otra de las características son las aplicaciones, o sea, cuando hablamos de middleware o API son aplicaciones.
Aplicaciones entre los dos, entre un equipo y otro. O sea, Middleware es una aplicación de distribución que ayuda a compartir los recursos. Y entonces es como decir el software para utilizar. Entonces debe ser un software potente para que pueda poder compartir toda la información. La concurrencia, una de las características también es que varios usuarios pueden usar la red simultáneamente. Entonces tú puedes usar, por ejemplo, yo estoy utilizando el Team con ustedes, entonces otro profesor también está utilizando el Team y otro profesor y otro profesor. Entonces se está accediendo concurrentemente. Carencia de reloj global, ¿qué quiere decir eso? De que él no debe estar, este sistema distribuido no debe estar atado a un temporizador. O sea, no que se pueda mandar mensajes nada más de tal hora a tal hora, no, él debe estar carente de reloj. Eso es lo que quiere decir eso, que él debe transferir mensajes 7/24. Otra característica es que si se dañó un disco duro, ese fallo debe ser transparente para el usuario, o sea, independiente. Si falla un disco duro, todo el sistema no se puede caer. Heterogeneidad, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que no importa cómo sea el computador, pero debe poder servir para poder conectarse a un sistema distribuido. Si fuera homogeneidad, todos deberían ser iguales, pero no, aquí debe ser heterogéneo, o sea, yo puedo tener un Mac, yo puedo tener un Linux, puedo tener un Windows, puedo tener un Android, puedo tener un celular, un portátil, puedo tener algo que se conecte a la red. Apertura, ¿qué quiere decir eso? Que los usuarios que yo designe, por ejemplo, si es Google Chrome, o sea, cualquier persona en el mundo puede accederla. Pero si es una información de una oficina, la apertura solo debe hacerse para esas personas ya. Entonces, si las interfaces son públicas, entonces debe poder accederla cualquier persona en el mundo. Pero si las interfaces son, por ejemplo, una empresa, la información solo debe poderla abrir la persona de la empresa. Otra característica, como ya los veníamos diciendo, la seguridad debe ser confidencial. La información, por ejemplo, la contabilidad de una empresa debe accederla solo el personal autorizado. Que esté disponible esa información en un tiempo que yo diga, no, solo la información se puede acceder de 8 a 6 y ya después tú no puedes accederla. Hay empresas que hacen así, tú no puedes acceder a la información sino a la hora que ellos digan. Tiene que ser íntegra la información, que sea veraz, que no pueda ser modificada por personas maliciosas. Por ejemplo, el CQ debe ser íntegro, o sea, debe ser veraz, y esa información que solo puede ser modificada por personas, los profesores, si van a meter la nota y si el profesor se equivocó, tiene que mandar un correo diciendo que se equivocó para poder cambiar esa nota. Escalabilidad, como ya les había dicho, el sistema tiene que ser escalable, que pueda agrandarse con el tiempo. Debemos gestionar el fallo, detención, que se pueda saber a través de mensajes qué error es. Se debe mitigar el fallo. O sea, mitigar quiere decir es que puede entrar una máquina de reemplazo y que no se note, que debe ser tolerante a los fallos. ¿Y cómo se tolera los fallos? Con redundancia. O sea, si tú tienes un servidor, colocarle 2 discos y un disco redundante para cuando uno falle el otro entre.
Y si tienes 2, ponerle un tercero. Por si acaso fallaron los 2 primeros, el tercero está ahí. Debe tener concurrencia, transparencia como lo vieron ahorita, y calidad de servicio. Ya está ahí nuestro tema. Pensé que iba a durar más. Entonces hasta ahí nuestro tema de sistemas distribuidos. Ya estas diapositivas están en Moodle, la pueden buscar allá. Queda el video grabado y ya saben, dentro de 15 días tienen que presentarme el proyecto de aula, el artículo que se mandó a investigar. La otra clase vamos a ver clientes, servidores y socket, y al final de mes la prueba sumativa. Bueno, chicos, no es más. Chicos y chicas, no es más. Nos estamos viendo la otra semana. Si Dios quiere, pues no sabemos cómo está esto, pero todavía están los toques de queda. Todavía está la ciudad enclaustrada. Esperemos que Dios quiera y baje este tercer pico que está pasando aquí, que baje. Y que todos podamos volver el lunes, que nadie esté enfermo. Espero que Daniela ya se haya recuperado, que le bajen los síntomas. Pero ya yo creo que ya pasaste lo duro. Sí, profe, aún estoy un poquito malita, pero ahí vamos. Bueno, le pido a Dios que te dé sanidad, que te siga sanando, que en el nombre de Jesús, como le dijo al centurión, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya, Jesús, basta para sanarme. Entonces, así como el centurión le pidió a Jesús, yo le pido a Jesús que mande su palabra y te sane. Amén. Bueno, entonces nos vemos el otro lunes. Si tienen alguna pregunta, ya saben, yo estoy de 8 a 12, de lunes a viernes, en atención al estudiante. Bendiciones, jóvenes. Nos vemos el otro lunes. Gracias, profe. Bueno.